Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar a compartir la pantalla en un momento. Somos 14 personas y empezamos en unos minutitos para tratar de darle un espacio a todas las personas que han agendado esta sesión. Voy compartiendo mientras tanto la presentación y ustedes me van a apoyar, chicos, confirmándome que ya se ve disponible esta misma presentación en mi pantalla. ¿Listo? Ya se está proyectando. Quienes puedan, estoy leyendo el chat. Me pueden escribir y confirmarme o de repente con una reacción ya es suficiente para confirmar de que está todo ok. Gracias, Eddie. A ver, vamos a ver cuántas personas somos. Gracias por las reacciones. Listo, somos 15 personas y entiendo que somos algo más dentro de la transmisión en vivo que se está haciendo por Facebook, por si le quieren compartir a sus compañeros la presentación. Bien, son las 7:06 y vamos a empezar. Un segundo más, por favor, chicos, que prenda mi cámara. Y arrancamos. A ver, vamos a ver. Ya. Listo, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al webinar de Data Storytelling, contando historias con datos. Como introducción a este espacio, a esta sesión, estamos dictando este curso de storytelling como parte de uno de los módulos de un programa de especialización que estamos próximos a aperturar con Educate Consultores para la próxima semana, específicamente el día lunes. Vamos a dar esta intro de este módulo, un poco contar de qué se trata específicamente esta parte del data storytelling, en qué consiste, para qué sirve sobre todo y en qué contextos de la vida, de nuestro ambiente laboral sobre todo, nos sirve, y no solamente del ambiente laboral, sino también cuando tratamos de comunicarnos con personas o trasladar ideas, cómo funciona el cerebro humano a la hora de tratar de procesar la información. Somos 15 personas, a todos de antemano gracias por su tiempo y por participar de la sesión. Y nada, vamos comenzando. Así que, primero que nada, procedo a presentarme. Mi nombre es Sergio Aranda Valera. Y para que me conozcan un poco más a mí, yo soy consultor de datos, especialista de negocios en Yape y soy docente de inteligencia de negocios actualmente ya en distintas instituciones y en una universidad en Bolivia. Asimismo, soy cofundador de un emprendimiento peruano que está especializado en tecnología y en data analytics, que es justamente lo que compete a mi perfil profesional, que se llama datanet.p. Bien, yo de carrera soy economista y de especialización estoy netamente enfocado en Big Data y Business Analytics. Ya llevo más de 5 años de experiencia en este campo y actualmente soy líder de equipo o líder de un equipo de inteligencia de negocios en la gerencia de Yape de negocios específicamente. He podido participar en proyectos de analytics a nivel local y LATAM y bueno, he podido desarrollar también proyectos a nivel de e-commerce, producto, finanzas, experiencia del cliente y más. Bien, la presentación es un poco más para que también poder contarles o poder tener un contexto previo para contarles de que este módulo es bien interesante y de hecho es uno de los que más me gusta dictar, porque escapa un poquito, nos da un respiro un poco de lo técnico que puede ser el mundo del análisis de datos. El análisis de datos es un mundo bastante cuantitativo, podríamos decirlo, y con muchos números involucrados de por medio, y a veces con algunas técnicas estadísticas e incluso de programación dentro de sus skills necesarios. Entonces, el camino es un poco técnico, pero también se tiene que complementar con bastantes habilidades blandas y una de ellas es el data storytelling, que nos permite comunicar precisamente esa parte densa técnica hacia un público que no necesariamente está familiar con estos campos o no está tan profundizado a nivel de programación o estadística. Bien. Esto es bonito porque realmente a nadie le gusta sentirse abrumado a la hora de recibir información, a nadie le gusta sentir que no se entiende algo
y lo mejor que nos puede pasar es poder trasladar una idea tan bien que la persona que le esté recibiendo se sienta cómoda y se sienta pues capaz de procesarla, recordarla y sobre todo obtener valor de ella. Bien, entonces eso es un poco la introducción general de esta sesión. Ya sabemos que esta es una sesión apertura de un módulo que vamos a dictar en el programa de especialización de Business Analytics, que está enfocada pues en la parte de traducir mensajes complejos de forma sencilla. Tienen mi récord profesional o mi historia profesional. Y lo último que sí me gustaría hacer es invitarlos a participar lo más que se pueda dentro de esta sesión. Somos 16 personas. Me encantaría que esto no fuese un monólogo, sino que fuera más bien una conversación, o trate de acercarse lo más que se pueda a una conversación, donde ustedes me den sus ideas, de repente me quieran contar sus experiencias y pues vamos a debatir sobre algunas cosas relacionadas a lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, entonces creo que estaría bien eso para empezar por el momento y vamos a ir un poquito ya a la parte de el concepto y un poquito la información que hemos venido a contarles el día de hoy. Bien, este mundo es muy amplio. De hecho, por efectos prácticos vamos a tratar de que se entienda un poquito el mensaje a nivel teórico y poder hacer la apertura a lo práctico que podríamos aprender dentro del programa. Pero antes de entrar en la parte teórica y antes de entrar propiamente a la parte de storytelling, tenemos que entender cuál es el concepto donde se va a desarrollar el storytelling y de hecho el concepto donde ese storytelling se va a volver data storytelling, ¿ok? Porque existe el storytelling desde antes de que se incorpore la data, pero digamos que el data storytelling es la aplicación de estas técnicas dentro del ambiente de la analítica de datos. Entonces, ¿qué es analítica de datos? Hay muchas formas de describir lo que es analítica de datos. Creo que una de estas puede ser que es un proceso científico, está basado en ciencia de datos y estadística, para descubrir y comunicar los patrones significativos que se pueden encontrar en los datos. En otras palabras, el Data Analytics se ocupa de convertir datos que no han sido procesados o datos en estado bruto, ¿sí? En muchas partes se le llama como data cruda, en algunos proyectos, pues como se viene mucho con la terminología en inglés, se le llama raw data, así lo van a poder escuchar en algunos momentos. Y esta raw data se trata de trasladarla de la mejor forma a mejores decisiones. Y claro, entre la fase inicial de una data cruda, raw data, a tomar una decisión de valor en un negocio, pues existe todo un proceso que sigue como uno de los pasos el data storytelling y comunicar esa decisión, ¿no? Entonces, eh, base a este concepto, la pregunta es cómo yo aterrizo o analizo la información y uso el data storytelling en la vida real. Primero, entender cómo yo pues pongo en práctica la analítica de datos, porque muchos dirán, oye, la analítica de datos solamente me sirve cuando estoy trabajando o analizando información en mi trabajo, o cuando me piden de repente hacer una tabla dinámica y calcular los ingresos, o cuando me piden hacer mi estado de resultados. Pues no, porque podemos hacer analítica de datos en cualquier decisión que nosotros queramos tomar. Nosotros podemos tomar decisiones y podemos tomar decisiones basadas en datos. Entonces, es una buena práctica que incluso la podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Veamos este caso. Tenemos un caso de la vida real utilizado con algo que nosotros conocemos bastante bien, que son las redes sociales. De hecho, Facebook hizo un estudio de cómo se interactúan dos personas cuando están iniciando una relación, al principio pues una relación amical, y cuando después ya se vuelve una relación sentimental. De hecho, hay un link para este estudio y todo estudio, toda investigación tenemos que tener en cuenta que nace a partir de datos. Somos una consultora que empieza con un espíritu de economistas y los economistas pues analizamos mucho la información y lo que trasladamos es que todo se resuelve analizando la información histórica. Veamos cómo Facebook analizó esta información histórica. Primero se obtuvieron los datos y esto de hecho es la forma más normal de obtener información de cualquier plataforma. Y no solamente de cualquier plataforma, cuando nosotros registramos información en Excel, cuando nosotros registramos información en TXT, en CSVs, cuando vamos de repente a descargar cualquier tipo de información, lo que vemos es algo muy parecido a esto. Claro, algunas veces es un poquito más amigable en Excel. Pero la pregunta es, ¿podemos entender algo de acá, de esto que vemos en pantalla? Veo muchos números, veo puntos, letras, comas, etcétera. Entonces, por ahí no hay ningún patrón significativo que yo pueda resaltar y visualmente es demasiado complejo que yo trate de ver coincidencias, frecuencias, repeticiones, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo podría analizar o cómo yo podría tratar de sacar una idea o conclusión de esto que veo en pantalla?
pues yo les pregunto, ¿qué les parece si les mostramos esto que vemos acá? Esto ya no es un tablón de datos per se, sino que más bien hemos o estamos viendo ahorita mismo un objeto visual, estamos viendo un gráfico, estamos viendo pues un elemento visual que nos traduce un mensaje. Esto se transformó a esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa cada uno de esos reglones, columnas, comas? Todo esto es procesado de alguna manera en que se pueda crear este objeto visual que nos traduzca un mensaje o siga una línea o un patrón consecutivo o secuencial. Nosotros, por ejemplo, haciendo un pequeño spoiler a lo que vamos a ver posteriormente, como seres humanos tenemos prediseñado, preconfigurado una forma de leer las cosas. Cuando yo empiezo a leer un texto, empiezo desde la izquierda hacia la derecha. Claramente, pues esto no es una regla universal, porque, por ejemplo, para quienes de repente acá leen historietas en japonés, las historietas en japonés se leen de la derecha a la izquierda. Claro, es un tema cultural, pero vamos a la línea o al orden de que nosotros empezamos desde un lado y seguimos una secuencia lineal y después bajamos y tal. Eso es una costumbre de lectura. Por lo tanto, los gráficos y los patrones visuales deben seguir esa costumbre y esa preconfiguración que nosotros tenemos. En este caso, este gráfico es un gráfico de correlación. Este gráfico, pues, es un gráfico de doble eje donde en el eje vertical o en el eje Y tenemos proyectada la distancia que puede haber entre la cantidad de posteos o la cantidad de interacciones que hubieron entre las dos personas. Por ejemplo, pues vemos que en promedio pudieron tener hasta dos interacciones por día. Entonces, vemos que tenemos los valores más pequeños abajo y tenemos los valores más grandes arriba, lo que traduce la cantidad de interacciones que vamos a analizar. Eso está por el lado del eje Y. Y por el lado del eje X, que es el eje horizontal, tenemos pues distribuidos la cantidad de días antes y después de una relación sentimental, donde los negativos, está explicado en el eje, representan la relación antes, mejor dicho, representan de repente la interacción antes de la relación y desde cero en adelante, que son los números positivos, representarían pues las interacciones post relación sentimental. Entonces, cuando ya entendemos más o menos de qué se trata este plano cartesiano que vemos al frente, la pregunta es qué son esos puntos. Y esos puntos precisamente nos traen la intersección entre los valores del eje X con los valores del eje Y. ¿Cómo se leería eso? Mientras yo tengo menos días de interacción, mientras yo tenga menos días, o sea, más anterior a la relación, cuando yo recién estoy empezando la comunicación con esta persona con la que voy a entablar una relación, yo tenía más comunicación. Miren, menos 100 días de la relación, tenía aproximadamente casi 1,63, 64 interacciones por día. Y esto iba aumentando, mientras más yo iba frecuentando, mientras más días iban pasando de comunicación, yo tenía más interacciones. Miren esta línea que se traza en base a los puntos y coordenadas de estas combinaciones. Sin embargo, eh, muy rápidamente, de forma visual, llego a ver que existe un punto máximo de estas interacciones. No vuelven a crecer y no crecen más. Entonces, ¿qué hago yo? Veo cuál es la combinación con mi eje X para ver si es que tengo una traducción de este mensaje. Perdónenme que la línea no está del todo recta, es un poco complejo, pero vamos a esta zona de acá. Esta zona de acá es un punto de quiebre, es un punto límite, y me indica que está acercándose al día en el que se formaliza una relación. De hecho, en el punto quiebre de la relación, cuando se inicia, mejor dicho, en el punto de inicio de la relación, ya la tendencia es hacia la baja. Entonces, conforme va avanzando la relación, las interacciones van disminuyendo. Esto ya es un insight, esto ya es un mensaje, esto ya es una traducción. Entonces, de lo que yo tenía esta data de acá, ahora yo puedo llegar a las conclusiones de que antes de la relación las personas tenían más interacciones dentro de las redes sociales y después de la relación, conforme más tiempo pasaban juntos o más tiempo pasaban como relación, las interacciones de las redes sociales disminuían. Ok, tengo un insight, tengo un conocimiento, tengo una idea pues reflejada y sustentada con datos, lo siguiente vendría a ser explicar esta idea, ¿no? Entender por qué. Los datos ya me dieron la conclusión o ya me dieron de repente el primer paso que es entender cómo se comportan las personas y lo siguiente es generar una hipótesis dentro de la realidad.
no digo negocio porque en este caso no estamos analizando un negocio, pero sería crear una hipótesis de la realidad. ¿Por qué creen ustedes que después de la relación la cantidad de interacciones ha bajado, chicos? ¿Alguno tiene alguna idea o podría establecer una hipótesis en base a eso? Los leo en el chat, si alguien quiere prender su micrófono, está perfecto, mucho mejor incluso, pero ¿por qué la gráfica, por qué la data, de hecho propiamente dicho, nos indica que después de que la pareja inicia una relación, las interacciones en redes sociales disminuyen? ¿Alguien se anima? Por ahí Alfredo Ramírez nos dice porque ya pasa más tiempo físicamente. Esa es una gran hipótesis, ¿no? Esa es una gran teoría. Ya no existe pues esta necesidad de estar compartiendo por redes sociales porque ya hubo un acercamiento presencial, ya existe una confianza de por medio y posterior a la relación, ya probablemente las interacciones se hagan físicamente. Y Alfredo, de hecho, con esta hipótesis nos abre la puerta a otro escenario más. Yo acabo de comprobar qué sucede con respecto a las interacciones antes de la relación, pero Alfredo nos incorpora al análisis otra variable. Pasan más tiempo físicamente. Es una hipótesis altamente probable. Es correcto. Pero si yo quisiera, podría recopilar información respecto a esta pareja, tal vez en lugares visitados, tal vez de repente en viajes realizados, podría revisar registros de viajes, lugares visitados, si es que tuviera un registro de repente de restaurantes, locales, etcétera, podría comprobar con datos que esa pareja está realizando más actividades de manera física, lo cual se complementaría con este análisis y ambos estarían creando una secuencia narrativa, donde primero estoy explicando por qué o qué pasa, ¿no? Excelente, Alfredo, también en fotos y videos etiquetados, es correcto. Entonces estos dos gráficos, miren, sin ir muy lejos, ya están explicando, uno, qué pasa en una relación a través de las redes sociales y a través de ese análisis exploratorio he creado una nueva hipótesis que se puede sustentar con otro análisis que me indica qué hacen entonces después de que trascienden de esa red social a un comportamiento en lugares físicos. Ya he creado dos ideas que se pueden traducir con datos. Bien, espero que se haya entendido la idea porque esto es un ejemplo bien simpático. Y vamos a entrar en otro ejemplo un tanto diferente, pero igual de simpático, diría yo. Somos bastantes varones, no digo que a las mujeres no les guste el fútbol, pero es un poco más probable que a los varones les gusten, también comprobable con datos. Y hagamos un ejemplo pues del famoso fútbol y de la Eurocopa 2024, súper recientito, ¿no? Miren, en la Eurocopa del 2024, Inglaterra aseguró su victoria sobre Suiza en una dramática serie de penales. Muchas veces he escuchado en el argot del fútbol que los penales pues son la lotería, que los penales son aleatorios y son pues el azar del fútbol, podría decirse. Y sí, puede ser que, los penales sean el azar, puede ser que el azar pues no sean eventos, estadísticamente se llaman eventos estocásticos, ¿no? Donde no tenemos patrones, sino que más bien son eventos aleatorios, pero el azar se combate con algo que se llama historia. La historia nos permite no adivinar el azar, pero sí establecer probabilidades que nos permitan acercarnos más al resultado, ¿ok? Y para poder llegar a esas probabilidades, justamente nosotros analizamos información, analizamos datos. Mire qué nos dice este ejemplo. Jordan Pickford, que es el arquero de Inglaterra, brilló al utilizar datos detallados con notable efectividad para poder detener los lanzamientos cruciales. Es decir, que este arquero tapó un poco más que otros arqueros y que pues había adivinado, podría decirse, el lugar de pateo de los ejecutores de penal. Ahora, ¿por qué lo hizo? Es muy buen este arquero, podría decirse que sí, pero hay una actividad pues específica que hizo él que tal vez podría también explicar los resultados. El arquero tenía una herramienta que se llamaba la comba, si no me equivoco, le llamaban los periodistas, que tenía una información precisa sobre los hábitos de tiro de cada jugador suizo. ¿Recuerdan que hablábamos de historia? Entonces, lo que hacía su equipo o el equipo de Inglaterra era
analizar a su rival, como todos los equipos analizan, pero ellos iban un poco más allá. Ellos analizaban todos los penales históricos que había pateado cada uno de sus jugadores para ver tendencias, patrones, hacia dónde suele patear tal jugador, hacia dónde suele amagar tal jugador, qué finta suele hacer antes de patear. Y encontraron patrones. Y fue bien interesante porque justamente estos patrones fueron aterrizados en esta herramienta, la famosa comba, me parece que le llamaban, pero que realmente pues es un tomatodo para poder llevar el líquido que toman los jugadores de fútbol. Y acá pueden ver, ¿no? Miren cómo está el nombre del jugador y hay una conclusión de análisis ahí que dice fake right, dive left, o sea, finta y patea a la derecha. Entonces, esta lista de acá tiene todos los jugadores que iban a ejecutar el penal y le decía detalladamente al arquero de Inglaterra a dónde debía tirarse. Entonces, ¿cómo creen que llegó a ese resultado el equipo de Inglaterra, el equipo que se encargó de hacer esta predicción, podría decirse? Justamente a través de analítica de datos, ¿no? Bien curioso, porque justamente este tipo de ejemplos nos dice cómo la analítica de datos puede ser una ventaja competitiva no solamente en los negocios, sino en algo tan particular como el fútbol, ¿no? Ahora he visto incluso en el mercado algunos cursos que se llaman analítica de datos para los deportes. Entonces, quienes quieran por ahí es algo curioso, la analítica de datos es aplicable a cada campo y es muy impresionante los resultados que pueden tener. Entonces, hagamos un ejemplo, ya que hicimos un ejemplo con Facebook, hicimos un ejemplo con fútbol, hagamos un ejemplo todos nosotros, ¿no? Hagamos algo bastante cercano a nuestro día a día y a nuestro propio patrón de decisión. Si yo les dijera, ¿no? Como un total desconocido, me prestas algo de dinero, ¿ustedes qué decisión tomarían? ¿No? ¿Me lo prestarían? ¿No lo prestarían? ¿Confiarían? ¿No confiarían? No nos conocemos, no tenemos pues una relación que nos permita conocer cómo somos en el ámbito tal vez financiero. Tampoco tienes mi récord crediticio ni tampoco tienes mi historial de pagos. Entonces, ¿cómo se sienten cuando alguien les pregunta o les dice, me prestas algo de dinero y no lo conoces? Personalmente, pues, siento un poco de inseguridad, a veces un poco hasta de incomodidad, ¿cierto? Porque no sé qué puede pasar y pues el dinero no es algo fácil de conseguir. Entonces, esto lo que hace es demostrarnos que nosotros de por sí tenemos una inseguridad cuando no conocemos qué decisión estamos tomando. Este mismo patrón debería seguirse cuando nosotros tomamos decisiones empresariales o decisiones de trabajo. Nosotros debemos sentirnos cómodos con la información que hemos analizado y con los datos antes de tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo me sentiría cómodo? Pues no me voy a poner a leer todos estos datos, sino que más bien voy a empezar a utilizar un poco de storytelling para poder llevarme indicaciones que me sirvan. Alfredo nos dice, necesitaríamos un histórico, sin eso no tenemos la certeza de que nos paguen. Sí lo veo riesgoso, le cobraría más intereses, pero sería bueno ver su score crediticio, ¿no? Tal cual, el récord crediticio dentro de una central de riesgos. Pero la central de riesgos, ¿acaso te muestra algo como esto? No, ¿verdad? La central de riesgo te muestra indicadores, te muestra ratios, te muestra KPIs. Entonces, desde ese mínimo o desde ese detalle de repente más amplio, nosotros sabemos que no podemos hacer nada porque si yo te paso una lista de 100.000 préstamos que he hecho y te doy 5 minutos para que tomes la decisión, yo creo que tampoco la tomarías de manera positiva, ¿no? Entonces, no solamente se trata de tener los datos, se trata de tener los datos amigables y listos para poder tomar decisiones, ¿ok? Entonces ahí todo este resumen es el data storytelling. Entonces, el data storytelling, ¿con qué trabaja? Trabaja precisamente con visualizaciones, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos visualizaciones? Uno, ya lo entendimos, necesitamos resumir y simplificar. Necesitamos interactuar, explorar, conocer. Necesitamos trasladar detalles, trasladar cosas complejas, identificar patrones y también tener pues rápidamente visible si es que algo no está comportándose de la manera correcta, como los famosos outliers. Estos pueden esconderse si es que nosotros no tenemos pues una visualización que nos permita detectarlos. Ahora, no menos importante, cuando yo tengo una comunicación efectiva, no lo obligo al usuario a que se cargue de un ejercicio demasiado complejo al momento de entender la información. Ahora, ¿quién va a leer mi data o quién va a leer mi storytelling? Es la pregunta.
Seres humanos, ¿verdad? Yo no lo voy a presentar mi storytelling pues ni a extraterrestres ni animales, sino a seres humanos. Ahora, ¿por qué hago esta precisión de seres humanos y animales? Resulta que los seres humanos tienen una capacidad de atención que en 15 años ha disminuido de 12 segundos a 8,25 segundos. Mencioné los animales porque es curioso que un pez, un goldfish, un pez gold, tiene una capacidad de atención de 9 segundos. Entonces, oficialmente estamos debajo de un pez al momento de concentrarnos. Ahora, esto significa que mi público, mi audiencia solamente me va a escuchar 8 segundos y los otros 15 minutos que pueda tomar mi presentación no se va a prestar. Eso significa que ustedes, chicos, 17 personas que están escuchándome, dejaron de escucharme en el minuto uno. No, no significa eso. Lo que significa es que nosotros oscilamos en 8 segundos de capacidad de atención completa. Después de esos 8 segundos, tomamos un tiempo de descanso y retomamos nuestra capacidad de atención. Y ese tiempo de descanso puede variar entre 5 segundos hasta un minuto. Claro, algunas personas somos más distraídas que otras. Entonces es por eso importante que una narrativa, una presentación tenga momentos de quiebre. ¿No? Porque si yo hago una presentación monótona, si hago una presentación, pues, donde simplemente me dedico a hablar, no me apoyo con material visual, no tengo pausas, no invito a la audiencia a interactuar, voy a perder esa capacidad de atención. Entonces, tenemos que levantarlos, ¿no? Tenemos que hacer como si hubiera un aplauso de por medio sin necesidad de darlo, sino que más bien con técnicas que me permitan tomar la atención nuevamente de mi audiencia. Bien, entonces vayamos ahora sí al storytelling. Recuerda que hemos tenido un previo de saber qué es analítica de datos, saber cómo funciona, pues, o cuánto tiempo de capacidad de atención tenemos. Y con el tiempo de capacidad de atención hay algo interesante. Nosotros trabajamos a través de las memorias. Tenemos tres tipos de memorias: icónica, funcional y a largo plazo. La funcional también se puede conocer como a corto plazo. Entonces, no todo pasa a la memoria de largo plazo. Esto es un funnel. Y este funnel lo que va a hacer es que va a depurar muchas cosas inservibles. Para eso, precisamente, el data storytelling es la mejor forma de trascender en las personas a una memoria de largo plazo. ¿Pero qué es el data storytelling entonces? El data storytelling es la combinación de las historias con datos y visualizaciones. Esta es la forma más efectiva de transportar un mensaje hacia las personas. Entonces, cuando nosotros combinamos estos tres elementos, los datos, la narrativa y la visualización, nace oficialmente el data storytelling. ¿Por qué? Porque si yo tengo visualización, pero datos no confiables o datos pequeños, no voy a poder trasladar un buen mensaje. Si yo tengo narrativa, pero no tengo visualización, no se va a entender mi secuencia. Y si yo tengo datos y no tengo visualización y narrativas, pues voy a tener esto que vimos acá arriba. ¿Ok? Entonces, estas tres cositas me van a permitir crear esta técnica, este lineamiento, esta forma de traducir mensajes. ¿Cómo vendría a ser la data sin data storytelling? Eso que vimos allá, esto es una analogía interesante, eso que vimos acá, viene a ser como estos ladrillitos, ¿no? Sin ordenar, ¿no? Totalmente anarquía, se le llama caos, la visualización con caos. Después, cuando nosotros ordenamos esto y cómo se traduce esto para entrar un poquito más en términos de data, el ordenamiento, pues, y la parametrización es conocido como generar un modelo de datos, ¿no? La técnica del modelado de datos es lo que le brinda o me brinda a mí las herramientas para poder crear una visualización. Si yo no tengo un modelado de datos y yo no tengo una correcta organización de mi información previa a la construcción de mi data storytelling, yo voy a tener o datos no confiables o voy a tener de repente datos que no completan el mensaje que necesito brindar. Una vez que yo tenga estos pasos de acá súper importantes completados, que esto tiene que ver mucho con la gestión de la data y la gestión y de la analítica, recién yo voy a poder empezar a presentar una herramienta visual, donde esta herramienta visual tiene que seguir lineamientos también para que se vuelva una historia. Porque claro, yo puedo dibujar, puedo crear visualizaciones bonitas, puedo crear elementos gráficos bonitos, puedo diseñar muy chévere, pero yo no necesariamente eso me garantiza que mis visualizaciones traduzcan un mensaje. Existen técnicas entonces para que la lectura, una de las cosas que se mencionó al inicio, sea secuencial y sea narrativa. ¿No? Empezar por un punto y terminar con otro. Porque si yo leo todo en desorden, pues no voy a terminar de conectar patrones, no voy a terminar de conectar correlaciones y nunca voy a encontrar insights. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siguiente.
¿Qué recomendaciones debería yo seguir entonces para poder crear una buena visualización, un data storytelling efectivo? Bien, yo acá voy a combinar dos cosas. Voy a combinar la herramienta y voy a combinar los fundamentos. Existen múltiples herramientas para poder crear visualizaciones. De hecho, una de las tendencias, eh, perdón, una de las tendencias es que ya hoy en día no necesitamos ser programadores para poder utilizar herramientas de diseño, herramientas de análisis, herramientas pues de estadísticas, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años, al menos las personas que venimos de repente de carreras estadísticas, no utilizábamos los softwares que hoy en día se utilizan. Uno de los que quedan es RStudio, pero existía MATLAB, existía Stata, existía Ibius, me acuerdo bastante. Todos estos software han sido bastante deprecados con el tiempo, podría decirse, por su poca capacidad también de storytelling que tenían, por su poca capacidad de integración. Son muy potentes estadísticamente, no digo que yo, de hecho a mí me gusta bastante el Stata, pero la tecnología viene mejorando cada vez y hoy en día el cuadrante de Gartner nos explica que existen nuevas tecnologías para poder hacer análisis de información. La herramienta no necesariamente tiene que ser siempre la misma o solamente existe una. Tenemos todo un portafolio de herramientas tales como Power BI, Looker Studio, que antes era Data Studio. Tenemos también Tableau, que son las tres líderes, y otros CRMs como Click, que nos sirven para crear visualizaciones. Entonces, nosotros tenemos amplia gama de herramientas para poder utilizar y crear estas visualizaciones. El programa que vamos a llevar, de hecho, me va a traer una línea de aprendizaje de Data Storytelling combinada con Power BI para saber cómo crear el storytelling dentro de Power BI y también qué es lo que nos permite el Power BI, el Looker Studio y otras herramientas más, ser dinámicos, ¿no? Ya no mostrar solamente un slide o una PPT o una presentación de 20 PPTs constantemente, sino más bien entrar en el mundo de la dinamicidad, que tú puedes hacer clic, la interacción, la interconexión de variables, ¿ok? Entonces también me permite programar actualizaciones automáticas y yo ya no tengo que presentar un reporte todas las semanas, sino que más bien programo una actualización todas las semanas y encargo a que mi herramienta se encargue de proyectar mi visualización. Entonces, eso es con respecto a una herramienta, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿qué compete cuando hablamos de fundamentos? Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de tres cosas principalmente. Hablamos de saber a quiénes nos dirigimos, hablamos de saber cómo funciona, ¿no? La ciencia cognitiva, y la ciencia cognitiva tiene que ver con cómo el ser humano procesa la información. Si yo no sé cómo el ser humano procesa la información, no le puedo trasladar información, ¿no? Y tiene que ver también con principios de visualización. ¿De qué principios debería yo respetar a la hora de visualizar algo? ¿Qué gráfico debo usar? El alineamiento, la línea de colores, los atributos preatentivos, etcétera. Pero antes de entrar a todo esto, yo debería tener como mínimo 4 preguntas antes de empezar. Mi proyecto empieza con qué quiero mostrar, qué es más relevante de mostrar, qué datos son realmente dinámicos y qué referencias voy a utilizar para medir mis datos. ¿Qué quiero decir con qué datos son realmente dinámicos? Imagínense que yo tengo 100 soles de ingreso en el mes de enero y voy a diseñar mi gráfico de barras para poder mostrar mi flujo de ingresos en enero. ¿Y qué pasa si todos los meses gané 100 soles? ¿Se imaginan? Van a tener un gráfico en este sentido. Ingreso y meses. Entonces, voy a tener esto, ¿no? Perdónenme nuevamente que no lo logré hacer recto, pero qué de simpático, qué interesante tiene ver una línea así. ¿Me traduce algún mensaje? Entonces yo pongo 100 todos los meses y con eso basta. Entonces, la pregunta ¿es realmente valioso este gráfico? ¿No? Tendríamos que analizar si es que es realmente relevante, ¿no? Sería muy diferente a que yo pueda expresar que mi línea de ingresos ha venido así y que en un momento se fue para abajo. Acá sí me genera una preocupación, ¿no? Acá sí me genera un mensaje y me genera una acción. Algo debería hacer para que esa línea cambie. Entonces, más o menos yo debería saber qué es digamos, qué es lo importante y qué es lo más valioso que va a recibir mi audiencia a la hora de presentar un dato. ¿Ok? Entonces, nuevamente, hagamos un ejemplo con referencias de medición. ¿A qué nos referimos? Me gusta este grafiquito de las líneas. ¿Qué pasa si yo te digo que esto es 100
¿ok? Y que yo he venido ganando pues de 20 y he superado el 100. Y esto ha sido el año 2024. Y digo, oye, qué chévere, he ganado un montón, estoy creciendo. ¿Y qué pasa si yo, además, este mensaje lo complemento con los ingresos del año pasado? Y yo atrás, ¿no? Acá tenemos enero, febrero, marzo, abril, le pongo una línea que me represente los ingresos, pero del año pasado. ¿Qué pasa si yo tenía esta tendencia creciente, pero ahora la veo por debajo de la línea del año pasado? Claro, yo voy a tener la tendencia de que estoy creciendo, pero no estoy creciendo tanto como el año pasado o tengo ingresos por debajo del año pasado, ¿cierto? Entonces ya el mensaje deja de ser totalmente alentador, sino que más bien me deja pensando, oye, ¿qué ha pasado y por qué no estoy ganando tanto como el año pasado? ¿Y qué podría hacer para recuperar mis ingresos del año pasado? Entonces, se entiende un poco la idea de que a veces el mensaje es bueno, pero la referencia de medición me ayuda, ¿ok? La referencia de medición me ayuda a traducir un poquito cómo ese mensaje se complementa con la realidad. Ahora, al lado derecho, no solamente tengo qué debería preguntarme, sino que más bien también tengo una ayuda de qué gráficos debería utilizar para cada situación. Yo ya sé que tengo pues algunas preguntas que debería responder y la pregunta es después con la herramienta, ¿qué gráficos voy a utilizar para responder estas preguntas? Acá podemos ver que existen 4 verticales en las que yo debería basar mi análisis. En comparación, en relación o correlación, en distribución y en composición, dentro de las cuales las más frecuentes y las más probables de uso van a ser la comparación y la composición. La comparación para saber cómo se encuentra un elemento o categoría respecto a otro, ¿no? Y la composición para saber más o menos cómo se distribuye algo dentro de mi análisis. Si estamos hablando de repente de ventas, cómo se distribuye las ventas en el departamento de marketing, o mejor dicho, costos tal vez. Costos en el departamento de marketing, costos en el departamento de tecnología, costos en el departamento de finanzas, y así puedes tener un mensaje de cómo el total se distribuye y en dónde debería tener un accionable. Igual acá, de repente podría comparar el ingreso por años, de repente podría comparar el ingreso por vendedores y así, ¿cierto? Entonces, esto es una guía más o menos de lo que nosotros deberíamos considerar al momento de graficar una variable o un elemento de análisis. Ahora, ¿cómo debería crear mi storytelling? Justamente hay técnicas globales para poder crear impacto. No son técnicas que hemos creado acá, no son técnicas que se han creado recientemente, sino que son técnicas que ya existen de manera histórica, entre comillas o relativamente, porque pues son métodos estándar para poder captar la atención de una audiencia. Tenemos 3 lineamientos globales para poder generar un impacto en la visualización. Tenemos el uso de atributos preatentivos, tenemos los principios de Gestalt y tenemos la metodología Scrub. Estos 3 me permiten incorporar en mi diseño elementos que me permitan llamar la atención de mi audiencia. Hagamos un ejemplo del atributo preatentivo. ¿Vieron cómo acá, en este gráfico, estoy seguro de que lo primero que resaltó fue el color, ¿no? Celeste versus el color, pues, plomo. Acá estamos utilizando un color vivo resaltante y lo estamos combinando justamente con una leyenda, ¿no? Miren que dice, y la cuota de mercado de nuestro producto frente a la competencia. Claramente, lo que a mí me importa es nuestro producto, ¿verdad? Y la referencia que tengo atrás, que es mi competencia, me funciona en el análisis, sí, pero lo complementa. Y justamente acá también viene lo que nosotros comentamos como elementos de referencia, porque yo veo que tengo mi línea creciente, ¿no? Con el color me ayuda a identificar, pero me ayuda en la referencia competitiva para saber que sí, estoy mejor que otras empresas, pero que tengo una empresa que todavía está creciendo mucho más que yo. Entonces son buenas noticias, pero tengo accionables además complementarios con la competencia o los elementos de referencia. Bien, acá los principios de atributos preatentivos me ayudan, por ejemplo, a resaltar ese mensaje de conocer mi producto.
Y ahora, estas técnicas globales me sirven precisamente para poder incorporar diseños de alto impacto en nuestros dashboards, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un dashboard de la ONU, tenemos un dashboard de Customer Analytics, tenemos un dashboard de e-commerce, y justamente estos dashboards que ya están elaborados en Power BI, porque acá lo que vamos a hacer es entender cómo funciona Power BI, me permiten realizar no solamente visualización, sino que elementos de análisis. Exploremos un poquito de este dashboard de Power BI que hemos traído acá. Miren, ya el dashboard cuenta, de hecho, con una portada, ¿no? Puedes presentar nuestro tablero con una portada a la audiencia y acá entran algunos atributos de interacción que me permiten hacer algo más simpática la presentación y sobre todo menos monótona, ¿no? La presentación tiene que distanciarse lo más que se pueda de una PPT, ¿ok? Tiene que distanciarse lo más que se puede de una presentación estática. Esto es algo dinámico. Miren, incluso ahí podemos crear algunos fondos que tengan este efecto de acercamiento y de alejamiento. Estos fondos los creamos con Figma. Los creamos con algunas técnicas, pues también de códigos en formatos de vectoriales de imágenes. Todo esto también lo vamos a revisar a detalle en el programa para poder aprender a crear nuestras propias visualizaciones de alto impacto. Entonces, vemos acá, miren bien cómo estas letritas se incrementan y nos dice explora los dashboards que tenemos para ti. Vamos a darle clic acá y veamos cómo Power BI nos lleva a otra visualización. Ahora sí, Power BI me está presentando un dashboard, claramente los datos se están cargando y acá ya vemos bastantes técnicas o lineamientos de visualización. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el alineamiento entre las figuras. Las figuras deben respetar un bloque, estar alineadas, ordenadas para que visualmente sean más fáciles de leer. Vemos los bloques, ¿no? La proximidad entre datos que se deben leer de manera conjunta, como por ejemplo la cantidad de ventas, la ganancia que generan estas ventas, el ticket promedio de estas ventas y la cantidad de clientes que están comprando. Cuando después bajamos un segundo nivel, vemos un poco las características de estas ventas, la, un top de ingresos por estas ventas y a través de productos, a través de empresas. Vemos referencias comerciales, porque yo sé cuánto estoy vendiendo, pero ¿cuánto representa esa venta de lo que realmente quiero vender? Estoy vendiendo 57% de mi meta a nivel de cantidades y estoy vendiendo 80% a nivel de ingresos. ¿Qué puede significar, chicos, que yo esté vendiendo o que esté más cerca a nivel de 80% en ingresos y a 57% en ventas de unidades? Eso podría significar o podría traer de repente conclusiones tales como estoy vendiendo productos que tienen un ticket de venta alto, sin embargo estoy vendiendo muy pocas cantidades. Estoy reclutando, estoy generando ingresos porque vendo productos caros, pero pues no estoy vendiendo tanto como yo quisiera vender. Entonces, acá abajo ya por último vemos un detalle, ¿no? Detalle de los productos que vendemos, cuándo se vendieron, y tenemos pues un patrón de compra, ¿no? Vemos qué días de la semana nos compran más, vemos una referencia del último día versus el promedio general. Entonces, ya cuando tú ves esta referencia, tú dices, oye, estoy vendiendo muy poquito. Entonces, acá vemos pues varios principios de lineamientos, principios de visualización, un esquema o una gama de colores que me permite visualmente que el tablero sea mucho más amigable y acá pues filtros que me permiten interactuar con el tablero. Miren además que los dashboards en Power BI deben tener un principio de interacción potente. Todos los gráficos que yo dé en Power BI clic deberían generarme una interacción. Por ejemplo, ya que acá le doy lunes y yo debería ver todos los productos que fueron vendidos solamente los días lunes, debería ver las tendencias horarias solamente del día lunes y debería ver el flow también del día lunes. Miren qué curioso, le di clic acá lunes y el flow de ventas me muestra julio 3, me muestra julio 17, julio 31, solamente los días lunes. Entonces, por ejemplo, ahí puedo ver cómo se comportan las ventas de todo el flow de lunes que existen dentro del rango de tiempo que esté analizando. Y así, chicos, existen más elementos o más técnicas que me permiten pues hacer un dashboard de Power BI interesante, interactivo, que tenga principios de data storytelling, que cuente una historia, que se vuelva pues no monótono, sino que se vuelva interesante de explorar. Acá, por ejemplo, tenemos otro estilo que también respeta los alineamientos. Este dashboard, por ejemplo, ya analiza un poco más de experiencia del cliente. Y acá van a ver cómo es curioso con Power BI puedes lograr interacciones que te asemejan a estar en una página web o te asemejan a estar de repente en otra herramienta. Acá, por ejemplo, tenemos filtros, tenemos una flechita que nos puede permitir entrar a otra sección
Y es un tema pues de bastante creatividad, ¿no? Acá reduzco la flecha otra vez, regreso a los filtros, puedo colocar mensajes para que se entienda qué cosas se está analizando. Por ejemplo, acá se analiza la tasa de experiencia general, acá se analiza la línea de interacción que define la experiencia del cliente, acá tenemos un Customer Journey Map. Miren, si quieren ponerle un mensaje, le podemos medir la experiencia del cliente en cada etapa de su interacción. Tenemos algunos elementos que me permiten conocer qué tienda está mejor ubicada y pues incluso puedo colocar links que me permiten ir hacia una página web que me va a mostrar de repente evidencias de lo que estoy mostrando o algún archivo anexado, etcétera. En este caso está anexada nuestra página web, pero tiene toda esa capacidad. Entonces Power BI es una herramienta bien poderosa para poder generar este tipo de presentaciones de alto impacto. La idea es saber utilizarlas, saber utilizar la herramienta, saber utilizar los formatos y diseños que nos propone para crear un buen storytelling. Y tal cual les comentaba en el slide, no solamente eso, sino que saber combinar estas herramientas que nos proporciona Power BI con los fundamentos para nosotros realmente poder trascender en el cerebro o en la mente de nuestra audiencia. Bien, chicos, entonces todo esto se puede construir. Por ejemplo, acá se combinan algunas otras herramientas como colorizar algunos iconos, puedo descargar imágenes para complementar mi análisis, puedo descargar algunos iconos incluso para poder colocar referencias visuales a mi tablero, etcétera. Y incluso Figma también me permite pues crear algunos fondos de pantalla, me permite crear eh, degradados, me permite diseñar de manera muy intuitiva y todo esto pues me permite al final tener un producto de visualización súper atractivo, súper intuitivo. Y lo último que quisiera agregar a esto es que después de una visualización efectiva, se le acompaña un speech, un mensaje, una narrativa, una presentación eficaz. Es decir, que yo debería acompañar a mi dashboard y contar la historia tal vez que mi dashboard ya tiene prediseñada. Entonces, yo cuando presente debería ser rápido, conciso, efectivo y debería más que todo responder las preguntas que genere el dashboard en base a la exploración que presente. Bien, chicos, entonces eso es todo lo que les he traído por hoy. Gracias a todos por su participación y tenemos unos minutos más por si alguno tiene alguna pregunta y si no, les cuento un poquito de qué más trata el módulo o el programa de especialización que vamos a dictar. Mientras voy abriendo el programa, les doy un espacio por si alguno quiere escribir alguna consultita por chat o quiere prender su micrófono. Bien, voy proyectando el brochure que tenemos para el programa de analítica de inteligencia de negocios. Y entiendo que nadie tiene ninguna consultita, espero que haya sido porque he sido muy claro en la explicación. Y no porque de repente alguien esté un poco tímido. Acá no hay timidez, chicos, hay que tratar siempre de expresarnos. Bien, chicos, entonces veamos de qué se trata este programa de especialización muy rápidamente. Hoy en día el rol de los datos es una de las cosas más importantes que ha venido creciendo en el mundo, digamos, de los negocios, podría decirse, y en general en el mundo completo empresarial. Hablemos de minas, telecomunicaciones, etcétera. Cada día más organizaciones de múltiples tipos apuestan por tomar decisiones basadas en datos. Entonces, esto hace que la gente necesite más a profesionales que sepan manejar y gestionar esta información o estos datos. La transformación digital ha traído mucho incremento en la generación de información. Entonces, esa generación de información hoy en día se compete o se considera como un activo de negocio. El 81% de personas y de organizaciones incluso considera que el análisis de datos debería ser el centro de todas las decisiones que tomamos en una organización. Esto lo dice la consultora EY. Entonces, este programa está dirigido a estudiantes y profesionales que quieran conocer y especializarse en el mundo del análisis de datos y entender sobre todo cómo el análisis de datos impulsa las decisiones empresariales, cómo se vuelve una ventaja competitiva. Cuando terminen ustedes este programa van a haber entendido cómo crear soluciones basadas en datos, crear proyectos de datos y poder incluso estar capacitados y habilitados para participar en proyectos de datos de alta complejidad que ya son de repente de perfiles más técnicos, porque van a desarrollar un lenguaje, van a entender de terminología, nomenclaturas y de infraestructuras de manejo tecnológico, justamente con plataformas tecnológicas de vanguardia, tales como es Power BI, tales como AWS,
Ahí nuestro compañero Jordi nos preguntaba si solamente íbamos a utilizar Power BI. Vamos a utilizar Power BI para Data Storytelling y para gestión de datos, pero también vamos a explorar SQL Server. Vamos a ver una integración entre SQL Server y Power BI y vamos a crear o vamos a interactuar un poco con la plataforma de AWS, Amazon Web Services, para crear una base de datos y conectarnos a Amazon Web Services a través de Power BI y a través de SQL Server. Entonces, digamos que esas serían las herramientas principales que vamos a utilizar. El módulo uno va a ser entender primero cómo funciona el análisis de datos en el contexto empresarial, entender un poco de Big Data y entender un poco más de análisis descriptivo y de las tecnologías que hoy en día nos permiten hacer estos análisis, dónde empieza, cómo funciona el flujo de información dentro de la empresa para poder llegar al análisis y pues las tecnologías de vanguardia. Para el módulo 2 ya vamos a entrar un poco más a la parte estadística. Vamos a empezar a entender cuáles son los lineamientos y principios de análisis de datos, la metodología CRISP-DM, que es una metodología estándar y global. Vamos a hacer el proceso de entendimiento del análisis exploratorio descriptivo para la preparación de la información y vamos justamente a ayudarnos de tecnologías como las que les comenté y un poco de Python también para poder, o una introducción a Python también, que es una herramienta que viene pues generando bastante tendencia hoy en día. Para las sesiones finales vamos a utilizar Power BI para crear un proyecto, una solución de datos que va a ser subida al servicio. Vamos a ver Power BI Desktop, vamos a ver Power BI Service y vamos a crear un proyecto que se licencie dentro de un servicio que nosotros le vamos a brindar. Vamos a ver procesamiento de datos, cómo se limpia la información, cómo se procesa esta información, qué se debe hacer para garantizar que la información sea fidedigna, y después vamos a pasar al módulo de trasladar el negocio a un modelo de datos, que es lo más importante a la hora de construir un proyecto de datos. El negocio hoy en día tiene múltiples aristas, tiene múltiples efectos, tiene múltiples orígenes de datos. Entonces, para nosotros poder crear una solución de datos y entender de analítica a nivel de ingeniería, arquitectura y el propio análisis de datos, necesitamos entender qué es un modelo de datos basado en un modelo de negocios. Vamos a explorar crear un modelo de negocios, crear o transformarlo en un modelo lógico, volverlo un modelo físico y que se vuelva finalmente un modelo que sirva como estructura general. Vamos a aprender después de eso a crear programación en DAX, ¿no? Vamos a crear análisis y variables con el lenguaje DAX, que es el lenguaje de Power BI, que es Data Analysis Expression, que es para poder crear medidas, fundamentos de programación, de cálculo más que todo. Y por último vamos a terminar y cerrar el módulo con esta parte bonita que les comentaba, que era las visualizaciones de alto impacto y el data storytelling. Justamente acá vamos a ya desarrollar cómo funciona la ciencia cognitiva, vamos a desarrollar cómo trascender en los tres tipos de memoria, vamos a estudiar a detalle los principios de Gestalt, los principios de atributos preatentivos y la metodología Scrap. Vamos a ver cómo es la narrativa dentro de esta visualización y justamente todos los elementos que hemos venido viendo y que se han mostrado en los dashboards del final los vamos a aprender dentro de Power BI. Uso de marcadores, interacciones, exploración profunda, alineamientos, patrones de color y más. Todo esto va a estar basado en un proyecto lineal que va a generar, digamos, o mejor dicho, todo esto va a permitirles a ustedes que desarrollen un proyecto con todos los elementos que estamos aprendiendo para poder pues presentar al final del trabajo. Y lo bonito de esto es que este proyecto ya pueden traerlos ustedes de su contexto empresarial, pueden traerlo de su trabajo o pueden elegir de repente un dataset de prueba y ya van a tener un producto de datos entregable al final del programa, claramente con todas las técnicas de especialización que se van a dictar. Bien, bueno, esto es un poco más de mí, que ya me presenté, y un mensaje que tengo de coordinación académica es que las personas que después de esta conferencia o de este webinar se matriculen, van a tener, si no me equivoco, a ver, vamos a ver, por acá lo tengo. Ya, un 10% de descuento las personas que se matriculen hoy día. ¿Bien? Entonces hoy día estoy incursionando también en marketing y en ventas. Así que chicos, las 20 personas que estamos acá y de repente personas que nos están escuchando en Facebook, las personas que se matriculen el día de hoy pueden acceder a un descuento de 10%. Los invito a todos, es un modelo bien simpático, bien bonito. Son más de 5 años de experiencia que he tenido desarrollando productos de datos que he aterrizado en este brochure con bastante cariño. Así que nada, eso sería todo por la presentación de hoy. Nuevamente, si alguien tiene preguntas, me quedo un par de minutos, pero les agradezco a todos su participación, chicos. Espero verlos dentro del programa la próxima semana.
Un abrazo a todos. Buenas noches.